Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de agosto de 2019 y esto es La Contracrónica. La crisis del Open Arms ha terminado por romper en España, cuya bandera es, por cierto, la que ondea en la popa del buque. El Open Arms es un barco español matriculado exactamente en la ciudad de Bilbao. Lo digo por si no lo sabíais, pero vamos, que el capitán y el armador, por supuesto, son españoles. Pues bien, tras casi un mes deambulando por el Mediterráneo central, hemos sabido de sus evoluciones porque la prensa, al menos la española, no informa casi de otra cosa desde hace por lo menos una semana o semana y media. Pues después de todos estos días, las autoridades italianas le dieron permiso para desembarcar a los enfermos y a los menores de edad en la isla de Lampedusa, que es una isla muy pequeñita que está al sur de Sicilia, más cerca de las costas africanas que de las costas sicilianas. Pero aún así quedan 109 personas a bordo, que al parecer se encuentran en una situación crítica, tal y como nos ha hecho saber el armador del Open Arms. Al capitán le han ofrecido ir a Túnez, que está mucho más cerca, a solo 130 kilómetros en línea recta, y los barcos, siempre que pueden, navegan en línea recta, pero ha rechazado la invitación. Ha dicho que no tiene ninguna intención de ir ahí, a pesar de que el gobierno tunecino ha abierto sus puertas. También las autoridades maltesas, otra isla que está relativamente cerca de Lampedusa, han ofrecido a atracar y deshacerse de su carga en Lampedusa, en Malta, pero tampoco ha querido que el capitán desembarcar a los inmigrantes en Malta. Bien, ante la negativa italiana solo le quedaba España, porque Italia ha dicho que bajo ningún concepto, que ha pasado por el tema de los menores de edad, ha pasado por el tema de los enfermos, pero que no va a consentir de ninguna manera que desembarque el resto del pasaje. Así que solo quedaba España, que aunque está muy lejos de la zona, bastante lejos, pues a más de 1000 kilómetros de la isla de Lampedusa, ya acogió el año pasado al buque Aquarius. Lo recordamos perfectamente, hace exactamente 14 meses, en el mes de junio del año pasado. Bien, lo que tenemos frente a nuestras narices ahora mismo es un pulso entre Salvini y Sánchez, que en el año pasado lo ganó el primero y este año quiere ganarlo el segundo. Este domingo el gobierno español, como bien sabemos, ofreció el puerto a Algeciras, pero Óscar Camps, que es el presidente de esta ONG, de la ONG armadora del buque, de Open Arms, dijo que no. Una vez se supo en España que no quería, pues se le ofreció cualquier otro puerto de la península, evidentemente de la costa mediterránea, y volvió a decir Óscar Camps que no lo quería. Parece que Camps solo acepta un puerto italiano, concretamente el puerto de Lampedusa, lo que nos viene a decir que el enemigo a batir es de nuevo Matteo Salvini, a quien se diría que todos quieren doblar el brazo. Si os fijáis, estamos en una situación muy parecida a la del año pasado. Tenemos un barco cargado de inmigrantes recogidos en el mar frente a la costa libia. Veis una historia que nos es bastante familiar. Los puertos italianos están cerrados. Se cerraron en junio del año pasado cuando el gobierno de Matteo Salvini, mejor dicho, el gobierno de Conte, pero en el que manda Matteo Salvini, decidió cerrar todos los puertos del sur del país, bueno, también los del norte. Lo que pasa es que los barcos no suelen pasar de Sicilia o de Calabria o de la Puglia, por lo tanto son los puertos importantes, y de fondo un pulso entre Madrid y Roma para ver quién capitaliza el caso de cara a su propio electorado. El planteamiento de Salvini es conocido porque lo ha hecho saber a todo el mundo y además es un tipo al que le encanta Twitter y se graba vídeos a sí mismo como si fuera un Instagramer de estos y nos cuenta a los propios italianos y al resto del mundo qué es lo que le está pasando por la cabeza y qué es lo que va a hacer. Como es ministro del Interior y además primer ministro de Italia in pectore, ya que Giuseppe Conte no es que mande mucho, es que no manda absolutamente nada, pues lo que él diga va a misa, nunca mejor dicho. Si decide que no se abre el puerto de Lampedusa, es que no se abre el puerto de Lampedusa, y eso, ni el de Lampedusa, ni el de ningún otro rincón del sur de Italia, es que no se va a abrir. Bien, después de varios años de desembarcos sistemáticos, esta crisis de inmigrantes en el Mediterráneo central empezó, recordadlo, allá por el año 2013. El año 2014 fue el primer verano en el que se produjo una auténtica ola de
inmigrantes llegados básicamente desde las costas de Libia, país que se había metido en una guerra civil muy sangrienta, y la falta de control en esas costas hizo que las mafias locales empezasen a comerciar con seres humanos, lo cual, cuando un país se queda sin gobierno y sumido en la más absoluta anarquía, pues suele suceder. No es la primera vez que vemos una cosa así, pero claro, nunca lo habíamos visto ni tan cerca de Europa ni con las dimensiones de la tragedia de los últimos años, especialmente de los últimos 5 años, de 2014 a esta parte. Bien, casi todos estos inmigrantes iban hacia Italia porque Libia está debajo de Italia. Bastante lejos, si lo miramos, no es el estrecho de Gibraltar ni muchísimo menos, pero tanto estas mafias como muchos inmigrantes, sobre todo al principio, que se echaban a la mar en cualquier cosa, en una balsa, en una patera, de cualquier manera, en una Zodiac, pues terminaban siendo rescatados. Algunos morían en alta mar, pero otros terminaban siendo rescatados, ya fuese por barcos de la Armada Italiana y otras veces por estas ONGs que desde 2014 han empezado a fletar barcos, generalmente barcos que no están habilitados para transportar más allá de unos pocos tripulantes, con la idea de llevárselos hasta la costa italiana, básicamente hasta las costas de Sicilia. En principio no había problema, no eran muchos, pero es que a partir del año 2014 empezaron a ser muchos, y no estoy hablando de cientos, ni de miles, ni de decenas de miles, estoy hablando de cientos de miles cada año. Por lo tanto, el problema en Italia empezaba a ser ya acuciante. Tan acuciante que terminó por decidir las últimas elecciones, las últimas elecciones italianas que tuvieron lugar en el mes de marzo del año pasado. Bien, en lo que llegó Salvini al poder, se había secado la boca literalmente de decir que en cuanto él gobernase, esto se iba a acabar. Lo había prometido en las elecciones y lo está llevando a la práctica. En principio, nada de lo que extrañarse. Yo, en cuanto llegue al poder, se va a acabar este asunto. Llegó al poder a principios de junio del año pasado y efectivamente no se ha acabado, pero la verdad es que se ha reducido bastante. El número de inmigrantes ilegales que alcanzan Italia por mar se redujo el año pasado, entre 2017 y 2018, un 80%. Este número ya os lo daba, pues no recuerdo, el mes pasado, hablando sobre este mismo tema. Tengo los números delante y es que hablan por sí solos. Para que os hagáis una idea, estos son datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, es decir, que son datos oficiales que, por supuesto, con los que se manejan no solo los de la ONG Open Arms, sino todos los gobiernos y, por supuesto, también la Unión Europea. Bien, las llegadas por mar en el año 2014 a Italia fueron en total 170.100 personas. En 2015, 153.842 personas. En 2016, 181.436 personas. En 2017, 119.369 personas. 4 años, ¿eh? El año pasado, en 2018, fueron ya 23.370, es decir, un 80% menos. Esto es el resultado, evidentemente, de cerrar los puertos. Los que se dedican a este tráfico sabían que ya no lo tenían tan fácil, que el puerto de Lampedusa, por ejemplo, o los puertos del sur de Sicilia, pues no iban a estar abiertos como habían estado abiertos durante los 4 años precedentes. El planteamiento de Sánchez, este es el de Salvini, no se lo oculta a nadie, se lo dice a todo el mundo. Yo me he limitado ahora, en un par de minutos, a ponerlo en perspectiva con los datos encima de la mesa. El planteamiento de Sánchez es diferente. Sánchez y Salvini llegaron al poder a la vez. Casi al mismo tiempo, de hecho creo, no sé si el mismo día, pero casi, a principios de junio del año 2018, el año pasado. Y es el opuesto. Quiere hacer un guiño a sus votantes con este tema de los inmigrantes del Mediterráneo, que es un tema muy popular entre el electorado de la izquierda española. Supongo que también lo será, o lo sería quizá en el pasado, entre los votantes de la izquierda italiana, pero claro, allí han visto cómo les entraban cientos de miles de inmigrantes que en muchos casos no han sabido muy bien qué hacer con ellos y han generado más problemas que otra cosa, especialmente en los pueblos de Sicilia, de Calabria, bueno, de las regiones italianas del sur, que por lo demás pues son las más pobres del país. Bien, aquí en España no hemos tenido todavía ese problema, no han entrado cientos de miles de inmigrantes indocumentados desde las costas libias, por lo tanto, todavía con este tema se puede hacer política, que es en definitiva lo que está haciendo Pedro Sánchez desde el año pasado. Es decir, juega con esa ventaja. Aquí tiene además a la mayor parte de los medios de comunicación
Especialmente las televisiones, que es lo que más influye sobre la opinión en España, los tiene de su lado. Y luego, lo más importante, el número de inmigrantes que han entrado por mar en los últimos años es mucho menor de los que han entrado en Italia. Tengo también los datos delante. De 2014 a 2018, por mar entraron en España, mejor dicho, cambiemos el tiempo verbal, un total de 98.000 inmigrantes. Comparando, estamos hablando de todos estos años. En el mismo periodo de tiempo, 2014 a 2018, ambos incluidos, entraron en Italia 650.000 inmigrantes. Es que son 7 veces más. Por lo tanto, la percepción que tenemos en España es, algo diferente. Y con este tema, como os decía, pues se puede jugar políticamente. Cosa que en Italia juegan políticamente, pero de la otra manera. Es decir, sin hacer una sola excepción. Aquí no pasa ni uno más y no consentimos que atraque ni un solo barco más, por muy necesitado que llegue, como es el caso del Open Arms, que al parecer estaban al borde de un motín a bordo. El Oscar Camps, este hombre, hasta hizo unos vídeos con su teléfono móvil en los que se veía como los inmigrantes se tiraban al mar. Hasta les llevaba la desesperación. Esto, de cualquier manera, es un poco irresponsable por parte en concreto de esta ONG, que es española y nos pilla más de cerca. Con un remolcador de altura, como es ese barco, el Open Arms, no se debe transportar a 300 o 400 personas porque el barco no está diseñado para eso, más allá de unas pocas horas. Pero si pretendes tener a 200 o a 300 personas en un remolcador de altura, que insisto, no se construyó para eso, para transportar gente, más allá de 5 o 6 tripulantes, los pretendes tener 26 días, como es el caso, pues al final lo que te vas a encontrar es con una situación extrema como la que se encuentra ahora mismo. Luego habría que preguntar a este señor, a Oscar Camps, cómo se hizo a la mar sabiendo de los problemas que iba a tener para atracar en puertos italianos, cómo se hizo a la mar y cargó a tanta gente dentro del barco, exponiendo, poniendo en riesgo la propia vida de los que había embarcado, la de los tripulantes. No tiene mucho sentido si lo pensamos fríamente, si nos metemos en los zapatos del tal Oscar Camps. Si yo fuese el armador de ese barco y estuviese a bordo, este hombre está a bordo, no lo sé, me lo hubiese pensado 2 veces. Bien, voy a cargar tanta gente sabiendo, como sé de antemano, que Matteo Salvini, que es el que manda en Italia, no me va a abrir los puertos. Quizá presionando mucho, como ha sucedido, va a dejar que desembarque a los menores de edad o que desembarque a los enfermos y poco más, pero el resto los voy a tener que mantener aquí. Bueno, tiene ahora mismo 109, que siguen siendo muchísimos para un remolcador. Si habéis visto las imágenes, veréis que pues están poco menos que hacinados en cubierta, porque ese barco no está pensado para eso. Bien, como veis, no existe el mismo ambiente respecto a este tema, el mismo ambiente de opinión, quiero decir, en Italia y en España. En Italia el ambiente es de hartazgo y de rechazo, tal y como pues cuando fueron a votar en el año pasado lo expresaron libremente en las urnas. Votaron básicamente a 2 grandes partidos, a la Liga y al Movimiento 5 Estrellas, que ambos tienen un discurso parecido en este aspecto. De hecho, en las últimas elecciones, el único partido que no hablaba en estos términos de la inmigración, en los términos de Salvini, era el Partido Socialista, y obtuvo una derrota sin paliativos. Por lo tanto, el ambiente de opinión en Italia es este. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos pensar que son unos racistas, unos desalmados, lo que sea, pero el hecho es el que es y tenemos que aceptarlo como viene. En España, en cambio, como han entrado muchísimos menos, 98.000 frente a 650.000, y una parte de los mismos ni siquiera han pisado la península, porque se fueron a Canarias, porque tocaron la costa en Canarias, en Ceuta, en Melilla, en las propias Islas Baleares, es decir, que no están de cuerpo presente por ejemplo, en Andalucía, que es donde son más visibles, pues se percibe de una manera distinta, radicalmente distinta. Tengo, de hecho, los números delante de mí ahora mismo, aquí mismo, me los he apuntado. Bueno, no más que apuntármelos, me los he capturado y los he puesto en mi iPad, que es un gran invento, por cierto, para hacer la contracrónica. Los he capturado de la página de Naciones Unidas y los tengo delante de mí, y para que os hagáis una idea, los mismos que os he dicho antes de Italia, las llegadas a España por mar, en el año 2014 fueron 4.552 personas, en 2015 5.312.
En 2016, 8.162, en 2017, 22.103 y el año pasado 58.569. Ha ido a más a lo largo de los años, pero siempre manteniéndose en cifras muy por debajo de lo que estuvo entrando en Italia. En lo que llevamos de año, de 2019, hasta el 11 de agosto exactamente, es decir, hasta la semana pasada, han entrado en España por mar, han llegado inmigrantes ilegales por mar 18.017 personas, es decir, 18.000 personas. Bien, esto nos ayuda a entender por qué la postura de Salvini es popular en Italia y por qué la de Sánchez es popular en España y por qué ambos juegan con ello. Luego, lo que tenemos desde hace un año, y además de una manera bastante clara, y el que no lo ve es porque no quiere verlo, es básicamente un pulso entre el gobierno español y el gobierno italiano. Un pulso en cierta medida absurdo, si lo miramos fríamente, porque Libia queda muy lejos de España. Si Italia y España estuviesen más cerca, y qué sé yo, si esto, por ejemplo, estuviese ocurriendo, por ejemplo, en Argelia, que pilla justo a la mitad entre España e Italia, pues podría ser que hubiese sus más y sus menos y sus roces, pero es que Libia realmente queda francamente lejos de España. Pero es que además España tiene su propio problema migratorio en el sur. Es decir, que esto no es, qué sé yo, no sé, Dinamarca o Holanda, que no hace frontera exterior ni con el este ni con el sur de Europa. Desde el 1 de enero, como os he dicho, han entrado en España un total de 18.000 personas. Exactamente 18.017, hasta el 11 de agosto, ya os digo. 13.000 de estas 18.000, es decir, el 72% lo ha hecho por Andalucía. Y el resto, unas 5.000, por Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares. Esta cifra crecerá. Eso es seguro, porque faltan todavía unos cuantos meses de año, pues 4 meses y medio para que termine el año, y es posible que hasta se doble al concluir 2019. ¿Por qué digo esto? Pues porque he estado echando un vistazo a los números de 2018 y el mes en el que más llegaron a la costa, que más inmigrantes llegaron a la costa española, no fue julio, ni junio, ni agosto. Fue el mes de octubre. Octubre en las costas andaluzas es un mes con temperaturas no veraniegas, pero sí muy agradables, por lo tanto, muchos deciden echarse al mar. Es decir, que el octubre de Málaga o el octubre de Almería no es el octubre del norte de España, ni por supuesto del norte de Europa. De ahí que esta crisis se puede prolongar en el tiempo mucho más de lo que pensamos. Así que bien podríamos ponernos a final de año en 30 o 40.000 llegadas a la costa. Es decir, inmigrantes que llegan y que tocan la costa, y que por lo tanto hay que hacerse cargo de ellos, que llegan porque llegan con lo opuesto. Y en muchos casos, además, es imposible devolverlos a su país de origen, porque o no se sabe de qué país vienen, que esa es una posibilidad, o sí se sabe porque ellos se encargan de decirlo, pero sucede que no hay acuerdo de deportación con ese país, por lo tanto no puedes mandarles a ningún sitio. Este es uno de los dramas habituales con los que se encuentran las autoridades de inmigración, especialmente en el estrecho de Gibraltar. Pues sí, tenemos a estos, pero es que no podemos devolverles a ningún sitio porque con su país no hay acuerdo de deportación. Cosa que, por ejemplo, sí sucede con Marruecos. Se agarran a un marroquí que ha entrado ilegalmente, le pueden devolver a Marruecos en principio sin ningún problema. Claro, también se les podría dejar aquí, que es lo que está pidiendo buena parte de la izquierda española, utilizando además todos sus terminales mediáticos para eso. Hay que apiadarnos de ellos porque vienen de muy lejos, lo están pasando mal, en muchos casos huyen de las guerras y, por solidaridad tenemos que apiadarnos de toda esta gente, que como acabáis de ver no son ni 2, ni 3, ni 4, ni 300. En lo que va de año son 18.000. Pero bueno, podrían quedarse aquí. Pero claro, eso supondría decir que la costa sur española no existe frontera en esa costa. Es decir, que si la pasas, te quedas. Sería decírselo a ellos, no decírnoslo a nosotros. Y eso es sinónimo de decir también, esta vez no a ellos, sino de decirlo en Bruselas, que los puestos fronterizos en España no sirven para nada. Los puestos fronterizos que tiene España, tanto en el mar como en Ceuta y en Melilla. Y que el gobierno no honra su compromiso de salvaguardar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Que tiene la obligación de hacerlo, al igual que, los polacos tienen la obligación de salvaguardar las fronteras exteriores de la Unión Europea por su lado, que en este caso sería la frontera con Bielorrusia, o los griegos con Turquía. Y así podría continuar, y los finlandeses con Rusia. Bueno,
Pues a España le toca compartir una frontera corta, pero bastante caliente, con Marruecos y sobre todo una frontera marítima con África bastante grande, pues como el caso de Italia o como lo que le sucede a los griegos con Turquía. La crisis de los refugiados de 2015 vino por el mar Egeo y una de las razones por las que fue tan difícil de controlar es que hay miles de islas y por lo tanto era poco menos que imposible controlarlo. Luego, una vez aquí, a mí se me ocurren varias preguntas. La primera de todas es, si se quedan, pongamos por caso que decide Pedro Sánchez que se queden aquí, porque hay que ser solidario, ¿pueden encontrar un empleo? Pues la verdad es que difícilmente. El desempleo no es precisamente bajo en España y de los que llegan prácticamente ninguno habla nuestra lengua, que es uno de los elementos indispensables para encontrar un empleo con el que ganarse la vida. Si cualquiera de nosotros, hispanohablantes, que no sabemos, no sé, en nepalí, emigrásemos mañana al Nepal, tendríamos problemas serios para encontrar un empleo en Nepal. Porque no conocemos el idioma local. De los que han entrado desde enero, tengo también los datos, he hecho un buen barrido de datos para preparar este programa hoy. Hay gente que viene de los lugares más insospechados de África. He estado mirando países, de Mali, es el que más, de Guinea, de Costa de Marfil, de Senegal, de Siria. Hay hasta un grupo de 300 palestinos que, caray, han recorrido el Mediterráneo de punta a punta para llegar hasta aquí. Me ha sorprendido encontrarme con un número tan alto. No es uno ni dos, son 300 en lo que va de año, estoy hablando. Es decir, hasta el mes de agosto. Desconozco evidentemente la formación que tendrá cada uno de ellos, porque no tengo el gusto de conocerles, pero lo que sí sé es que ninguno habla español, por lo que tendrán poco menos que imposible emplearse y ganarse la vida honradamente, que es lo que yo hago, lo que vosotros hacéis y lo que debe hacer cada uno, porque eso es lo decente, ganarse la vida honradamente y no a costa de los demás. Es por ello que no entiendo muy bien la obsesión de Pedro Sánchez por meter el cazo en el Mediterráneo central teniendo ya un problema aquí, debajo de él. Podríamos pensar que lo hace por motivos humanitarios. Ya se sabe que él está en el lado de los buenos, claro, y se preocupa por estas cosas. Eso es bueno, y entonces ve la desdicha humana por el mundo y quiere poner remedio. Pues bien, aquí tiene trabajo, ¿eh? Digo, si quiere seguir en el lado de los buenos. Porque a día de hoy su gobierno tiene 122.000 solicitudes de asilo pendientes de tramitar. La mayor parte de ciudadanos venezolanos, por cierto, que tratan de salir de aquel infierno. Insisto, repito, 122.000 solicitudes de asilo sin tramitar. En lo que va de año, el Estado español ha recibido un total de 55.000 solicitudes de asilo. Lo que va de año, de enero a agosto. Entre esos candidatos no están los sirios, ni los libios, ni los nigerianos, ni los marfileños, ni los sudaneses. Y si lo están es en cantidades ínfimas, muy pequeñas. Un 36% de los que han pedido asilo este año en España son venezolanos, más de un tercio. Seguidos por colombianos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y peruanos. Estas 6 nacionalidades, las 6 hispanas, suman el 78% de las solicitudes de asilo en España. Os preguntaréis cuál es la séptima, porque me decís, bueno, la séptima ya es Sudán del Sur. No, la séptima nacionalidad es, en solicitud de asilo, es la ucraniana. El 2% de las solicitudes, en lo que va de año, son ucranianos. No sé, si quieren marcarse un tanto humanitario, lo cual me parece bien, pues creo que podría empezar en agilizar los trámites de esta gente, con la que además compartimos idioma, cultura y lazos fraternos desde hace siglos. Aunque claro, también es posible que en esto no haya humanitarismo alguno y que se trate de una simple campaña de propaganda veraniega, utilizando como materia prima a los infelices pasajeros del Open Arms. Un barco que es de bandera española, sí, pero que opera en el Mediterráneo central para rescatar náufragos transportados a alta mar por, como ya he dicho, mafias de tráfico de personas y trasladar a esos náufragos hasta la costa italiana. Esa es la función del Open Arms, lo que ha venido haciendo. En España la vista está que la campaña le está funcionando. Y le está funcionando bastante bien porque no se habla de otra cosa desde hace días, dando lugar a acaloradísimos debates en televisión y en la radio
como si el único problema del país fuera un remolcador de altura que por su cuenta y riesgo ha decidido echar un pulso al primer ministro de Italia. Vamos con los oyentes porque hay otros programas que tienen más oyentes que este, pero yo tengo a los mejores oyentes. Así que empezamos con J, que es un radioescucha de Houston, de origen argentino, que nos cuenta cómo las elecciones primarias, ahí en su país natal, han terminado afectando a su trabajo a miles de kilómetros al norte. Hola Fernando, ¿qué tal? Un saludo desde Houston, en Texas. Mi nombre es J. Renedo, soy argentino, español y presidente de una cámara de empresarios latinos en los Estados Unidos que, ayudamos a los emprendedores, a los empresarios, a los industriales de origen hispano que están en cualquiera de los 50 estados de la Unión. Soy, seguidor de tu programa y quería comentarte algo que nos ha llamado la atención y nos ha sorprendido muchísimo esta semana. Después de las elecciones que hubo en Argentina, que son unas primarias, no vinculantes con ningún cargo, yo soy argentino, pero hace muchísimo tiempo que no vivo allá, pero sigo las noticias y lo que nos pasó es un aluvión en esta semana que ha batido todos los récords de gente, emprendedores, jóvenes, comerciantes, gente del mundo de distintas áreas de la industria, del comercio, que nos han saturado servidores con unos seminarios que nosotros tenemos sobre cómo abrir una empresa, cómo emigrar y emprender en los Estados Unidos. Hemos llenado 2 eventos como no pasa frecuentemente y además hemos tenido ya en lo que va de la semana el récord en 3 días equivalente a un trimestre de solicitudes de apertura de empresas, pero en un trimestre sumado todos los países. En este caso, en 3 días, casi exclusivamente de Argentina, se ha superado esa cifra. Entonces, realmente estamos sorprendidos y me pareció algo que podría aportar para dejar de ser tan oyente de tu podcast y pasar a interactuar un poco con ustedes. Y te felicito por tu trabajo, me parece que es excelente, cultural, amplio y si se ve en algún analytics ahí, estarás viendo que tienes varios players del YouTube en esta zona, en la Florida y en Texas, porque lo estamos promoviendo y lo recomendamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y acá estamos tratando de aportar algo. Bueno, Jota, ya conoces el refrán, lo de si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Muchos argentinos, lógicamente, se temen lo peor, se temen una bancarrota desordenada, un corralito y de nuevo vuelta a empezar desde abajo, como sucedió allá por el año 2002. Si esto hubiese pasado en 1938, pues probablemente no lo verían venir, pero es que 2002 está muy reciente, está ya a la vuelta de la esquina. La mayor parte de los argentinos recuerda a la perfección qué es lo que pasó en aquel entonces y lo mal que lo tuvieron durante varios años. Bien, seguimos con Francisco, que a raíz de una llamada ayer en la contrarréplica sobre el tema de la publicidad segmentada, nos da su opinión y hace un aporte sobre este mismo tema. Hola Fernando, he escuchado la aportación de un controyente que hablaba de cómo a lo mejor Google está leyendo las copias de seguridad en Google Drive y que de esta manera podría tener acceso a la publicidad y escuchar o leer esas conversaciones. Completamente cierto, no lo había pensado, es muy buena idea. Quizá esa es la manera que tienes de escuchar o de interpretar para hacerte un target de publicidad. Quería dar mi opinión y mi aportación. También existe la posibilidad de que el teclado de Google, que Google utiliza en muchos teléfonos Android, esté siendo utilizado para esta labor. De hecho, ellos mismos te dicen que utilizan datos de registro de predicción de palabras para mejorar su motor. Y muy seguramente lo utilicen también para publicidad. Era simplemente un pequeño apunte y una aportación. Gracias por tu programa. Pues quizás sea eso, Francisco. La verdad es que no lo sé. Mis conocimientos de informática no son muy grandes, pero sí me he fijado en cómo de un tiempo a esta parte, no mucho, unos meses solo, cuando me pongo a escribir un correo electrónico en Gmail, no en ninguna otra aplicación, solo en Gmail, que es la que utilizo yo habitualmente, lo que hace el sistema es que predice lo que voy a escribir y ya me aparece ahí escrito.
la verdad, todo se ha dicho, es muy cómodo, ¿eh? Te pones, sobre todo con correos cortos, los que poco menos que escribes una o dos líneas, estos correos de compromiso, pues ya el saludo, la despedida y la palabra que vas a escribir exacta ya te la pone. Se ve que se conoce lo que he escrito yo a lo largo de los últimos... Yo tengo un Gmail desde el año, no sé, 2004, 2005... Pues desde los últimos 14 años ha leído todos mis correos y ya sabe cuáles son mis giros y mis maneras de escribir y las palabras que utilizo, lo cual no está mal, pero bueno, evidentemente no escribo cartas de amor por correo ni nada de eso, por correo electrónico. Otra cosa es en papel, eso es distinto y ahí no hay Google que lo lea. Las cartas de amor solo, exclusivamente debe leerlas la destinataria y nadie más. O dentro de 100 años, pues qué sé yo, que las lea tu nieto o tu bisnieto, pero... No tiene por qué leerlas Google. Así que ya sabéis, evitad en Gmail cartas de amor y cosas por el estilo. Porque más tampoco las va a entender ni las va a disfrutar. Bien, vamos ahora con John, el oyente de Hendaya, que avisa a los moteros, me incluyo evidentemente, y es una de las razones por la cual os la paso, de una nueva regulación que se nos viene encima. Y nada, estaba pasando uno de los controles estos que nos están poniendo ahora para el G7 y iba con mi scooter de 125 y ha llegado otro scooterista por mi derecha, me ha adelantado y le ha parado a la policía por no llevar guantes de protección como ahora dicta la ley en Francia y la DGT en España, que es de lo que te quería comentar. Que al parecer en España os van a implantar esto a las motocicletas y a los ciclomotores entre el 2019 y el 2020 con el objetivo de reducir las cifras de siniestros en las dos ruedas. Bueno, yo estoy a favor, porque considero que una caída con el raspón y el consiguiente fractura de huesos o todo lo que conlleva una caída, lo primero que ponemos son las manos y hay que protegerlas, eso está muy claro. La cabeza, las manos es muy importante. Una chaqueta también, o sea, yo siempre voy con guante, casco y la chaqueta. Me parece importante, pero me parece que es un poco falso, ¿no? El decir a la gente, oye, poneros guantes que así no os vais a matar. Llevar casco, que es importante, ¿no? Vale, hay gente que lleva los quitamultas, estos que no sirven para nada, que por eso se llaman quitamultas, y creo que en las medidas pues los van a suprimir. Pero me parece una falsedad el decir a la gente, os obligamos a llevar esto, porque tienes que llevar los guantes homologados por la Comunidad Europea, certificación CE, como hay aquí en Francia, con 3 niveles, que el nivel más bajo no lleva ni protecciones rígidas, ni en las falanges, ni nada. Entonces, lo que están, desde mi punto de vista liberal, me parece muy bien que se haga el mercado, que funcione y demás, pero cuando ya metes este tipo de normativas, lo que estás obligando a la gente es comprar un cierto tipo de guantes que tú le estás vendiendo, como cuando nos pusieron los alcoholímetros aquí en Francia, obligatorios en todos los vehículos. Entonces, me parece falso porque obligas a la gente a llevar los guantes que tú le estás diciendo que tienen que llevar, aunque sea una mierda el Norauto. Y, por el contrario, eso no evita que tú te mates contra un quitamiedos, porque los que realmente están matando a los motoristas o los que más están lesionando son los quitamientos. No sé, a ver si puedes dar tu opinión sobre el asunto, sobre los guantes, los quitamiedos y tal. Venga, un gran saludo. Pues mira, John, yo llevo encima de una moto toda la vida, desde siempre, desde los 16 años. Bueno, de una moto no, de varias, porque he tenido 7 concretamente. Han sido consecutivas, eso sí, no simultáneas. Es decir, no es que tenga 7 motos en el garaje. Te iba a decir que no me importaría, pero bueno, sí me importaría porque mantener 7 motos la verdad es que necesitas ganar mucho dinero. Mis motos de cualquier manera son de pequeño porte, son Vespas y cosas así, lo que me permite moverme por Madrid, aunque también viajo con ellas. Es decir, que no me paro en barras y tengo que agarrar la Vespa e irme tranquilamente a San Sebastián, sin ningún problema y además encantado de la vida. Voy a 90-100 por la autopista y si puedo evitar la autopista voy por la carretera. Bien, en todos estos años, es decir, pues más de la mitad de mi vida, yo siempre me he puesto guantes, siempre. En invierno, lógicamente, por el frío y en verano por si me caigo, claro.
A ver, un raspón en un brazo pues duele y tal, pero termina cicatrizando, pero un dedo te quedas sin él. Por lo tanto, ante la duda, yo la verdad es que siempre me he puesto guantes y los sigo llevando. Ahora bien, en esto soy de tu opinión, no creo que tenga el gobierno que obligarnos a ponérnoslos y a decirnos además el tipo de guante concreto que tenemos que llevar. Pero bueno, además el hecho es que en Madrid hace 30 años no era así, pero hoy por hoy todo el mundo, prácticamente todos los que van en moto se los ponen. Y en San Sebastián también, porque lo he visto con mis propios ojos. Y sé que la gente, en fin, no va haciendo caballitos con la scooter y sin guantes y sin casco, todo lo contrario. La gente tiene amor por su propia cabeza y por sus propias manos sin que se lo diga el gobierno. Luego, además, en San Sebastián está el tema de la lluvia. Que caray, que llueve mucho y ya sabes lo que duelen las gotas de los dedos a 90 o a 100 kilómetros por hora. Pero bueno, vamos ahora con David, que a raíz del programa del otro día sobre Hong Kong se plantea una pregunta sobre Macao. Una pregunta, por cierto, muy pertinente. Hola Fernando, estoy escuchando tu programa del jueves sobre Hong Kong y me pareció la verdad muy bueno. Me explicó la situación muy bien y creo que es un tema al que se le está dando bastante menos importancia del que tiene, porque creo que geopolíticamente Hong Kong es súper importante, aunque ya no sea una ciudad, la ciudad por antonomasia comercial china, pero creo que puede ser muy importante y cómo actúe China respecto a Hong Kong puede mm, fijar el rumbo del país por los próximos años y no precisamente un rumbo, vamos, de no confrontación con Estados Unidos o con otros países, sino al contrario, un incremento de las tensiones en la zona que podría llegar a ser quizá alarmante. Pero bueno, mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta va sobre otra ciudad que creo que goza de, si no los mismos, de parecidos privilegios con respecto a la República Popular China, que es Macao. Pero esta ciudad, de esta ciudad no se habla nada. El otro día estuve leyendo en un diario portugués que va a haber bueno, que Pekín ha propuesto un nuevo gobernador para la ciudad que dice que quiere traer la democracia o que quiere ampliar la democracia para la ciudad. Pero obviamente, si está propuesto por Pekín, no va a ser más que retórica. En cualquier caso, parece, a raíz de esas palabras y a raíz de, bueno, pues de que fue una ciudad devuelta también por una potencia colonial o expotencia colonial a China a final del siglo XX, que es una ciudad también que tiene su propio sistema político. Y me gustaría saber por qué, o sea, qué sistema político tiene, si es igual o parecido al de Hong Kong o cómo es, y sobre todo, por qué no se está movilizando si es que tiene ese sistema político diferenciado. Son más pro-chinos, son mucho más pro-chinos. Sé que el portugués apenas se habla allí, por no decir que ya no se habla, más allá de que lo pongan por mero uso protocolario en las tiendas y en los carteles gubernamentales y tal. Pero bueno, es interesante la diferencia entre las dos ciudades, porque en una se están produciendo estas masivas protestas y en la otra no escuchamos más que silencio y siempre lo hemos escuchado. Muchas gracias, Fernando. Me encanta tu programa y bueno, a seguir haciendo contracrónicas tan buenas. Pues mira, David, es un tema muy bueno este. Macao se entregó a China 2 años después, más tarde que Hong Kong, 2 años después, en diciembre del año 99, justo antes de que entrásemos en el año 2000, unos días antes. Pero es que entre Macao y Hong Kong había diferencias de peso, ya en tiempos de la colonia. Hong Kong era mucho más grande que Macao, 10 veces más grande que Macao. Si vas a Google Maps y echas un vistazo, verás que Hong Kong, a poco que acerques el mapa, verás que es fácilmente reconocible, mientras que con Macao tienes que acercarte muchísimo más. Estaba también mucho menos poblada, muy densamente poblada, pero mucho menos poblada. Tenía unos 400.000 habitantes en el año 1999, el último año de gobierno portugués, mientras que Hong Kong, en el 97, cuando se produce la entrega, tenía 6,5 millones. Luego, la economía de Macao era muy pequeña. No tenía ni aeropuerto siquiera. Lo construyeron los portugueses, pero no sé si 3 años antes de entregárselo a China. Es un aeropuerto muy peculiar el de Macao, además, porque tiene en tierra firme, bueno, una isla, pero en tierra firme, tiene la terminal, pero la pista está en el mar, está en una isla artificial en el mar y tienen que pasar los aviones por unos puentes que construyeron los ingenieros, las pistas de retorno, ¿no? Para llegar a la terminal y volver luego a la pista. Es un aeropuerto peculiar que se construyó todavía en tiempos de Portugal, pero que evidentemente el uso ha sido durante los años ya de
de la recuperación de China. Ojo, Macao fue mucho más tiempo portugués que Hong Kong británico. Macao no sé si fue portugués 450 años, una auténtica barbaridad de tiempo. Pero vamos, que la economía era una muy grande, había casinos, pero eran un monopolio del Estado, es decir, que no es lo que ha llegado a ser después. Con Portugal llegaron a un acuerdo muy parecido al de Hong Kong, al que habían hecho con Hong Kong con los británicos. Es decir, lo de un país, dos sistemas, entonces se creó una región administrativa especial, el jefe ejecutivo de Macao lo pone Pekín, como el caso de Hong Kong, y los macaenses eligen a la Asamblea Legislativa, pero no a toda. Una parte los nombra directamente el jefe ejecutivo. Luego tiene su propio sistema judicial, como el caso de Hong Kong, que es parecido al portugués, pero a los jueces los nombra el jefe ejecutivo también. Es decir, que no es una democracia propiamente dicha la de Macao. Evidentemente es un país infinitamente más libre, una ciudad infinitamente más libre que la China continental, pero no es tan libre como todavía es Hong Kong. Pero vamos, lo fundamental es que Macao ha crecido con los chinos. Ha crecido en esta etapa. Pasó de ser una pequeña y olvidada ciudad portuguesa en Extremo Oriente, no especialmente rica, a convertirse en la capital del juego de toda esa zona. El skyline ha cambiado de manera dramática, mientras que el skyline no ha cambiado mucho del año 97, el skyline de Hong Kong, quiero decir. Se habrá hecho algún rascacielos nuevo, pero lo principal ya estaba construido, ¿no? En Macao ha cambiado, que parecen dos ciudades distintas. Se ha llenado de rascacielos, muchos de ellos horribles, porque la mayor parte son casinos. Vamos, que es Las Vegas de Extremo Oriente. Hay uno que es directamente un crimen arquitectónico, se llama Gran Lisboa, podéis buscarlo en internet, y es indescriptiblemente feo. Ese casino que se hizo en Macao es altísimo, no sé ni cuántos metros tiene, pero es un auténtico horror. Bueno, pues edificios de estos en Macao se han hecho muchísimos. Pero vamos, hace tiempo que leí que el PIB de la ciudad de Macao se ha multiplicado por 8 desde 1999. Es una ciudad completamente nueva. De hecho, lo que comentas de la cultura portuguesa es cierto, es minúscula allí, es más desde el punto de vista oficial que real. No sé si el 2 o el 3% de la población todavía habla portugués, mientras que en Hong Kong pues prácticamente el 100% de la población habla inglés y vive en inglés, cosa que el portugués es algo relíctico en Macao. Mira, para que te hagas una idea, no hay vuelo de Lisboa a Macao, no te digo más. Es decir, el Portugal no vuela. Mientras que sí hay vuelos, y unos cuantos, de Londres a Hong Kong. Creo que seguramente si quieres ir de Lisboa a Macao vas a tener que dar 3 saltos por lo menos. No sé si seguramente toca ir a Frankfurt y desde allá a Pekín y de Pekín a Shanghái y desde allá a Macao. No tengo ni idea, pero vamos, que no existe un vuelo directo cuando en el pasado entiendo que existiría. En Hong Kong el caso no es ese. Es decir, la ciudad ya era rica en 1997. Y en cambio ahora sigue siéndolo, pero su importancia ha decrecido. Como ves, son dos casos bastante distintos que ayudan a explicar por qué en un lado se están dando estas manifestaciones y en el otro no. Muy bien, pues terminamos con Pizarro, que nos habla pues de esto mismo, de Hong Kong. Los millones de chinos de la República Popular comparten un mismo abuso consistente en ser mangoneados por el Partido Comunista Chino sin más alternativa que la clandestinidad. Los chinos de Hong Kong pueden elegir entre ese mangoneo y otra alternativa legal, y quienes eligen eludir el abuso del Partido Comunista Chino se lanzan a las calles para defender su derecho y hacer visible ante el mundo el atropello. Es cierto que los hongkoneses rebeldones solo pueden retrasar lo inevitable y que el Partido Comunista Chino no hace nada distinto a lo que ha hecho desde su creación. Pero el espectáculo ofende a quienes se asquean ante las acciones tiránicas. En la República Popular, los asqueados se han de guardar su asco para ellos. En el resto del mundo, los asqueados cavilan si merece la pena decir o hacer algo por unos desahuciados que les suponga alguna merma económica. Hong Kong es un espejo para China y para el resto del mundo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí llega la contracrónica de hoy, lunes 19 de agosto. Mañana habrá más, por supuesto. Mañana, que será 20, si no me fallan los cálculos. Las matemáticas no se me dan bien, pero vamos, que sé que después del 19 viene el 20. Bueno, de cualquier manera, nos escuchamos mañana.